Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 130. Salmos capítulos 75 y 76. Escrito por Yamel de Jaramillo. Leído por Carmen Espaillat. Salmo 75. Este salmo forma parte del grupo de salmos atribuidos a Asaf. Salmos 73 al 83. Un levita y líder de adoración en tiempos de David. Primera de Crónicas 16. Aunque no se identifica un evento histórico específico, el salmo refleja un contexto donde la injusticia y la arrogancia de los impíos parecen prevalecer, generando tensión en el pueblo de Dios. En continuidad con el Salmo 73, donde Asaf expresa su lucha al ver prosperar a los impíos, el Salmo 75 presenta una respuesta clara. Dios no ha ignorado el mal. Él es el juez justo que ha determinado el tiempo en que actuará, humillando al soberbio y exaltando a quien Él quiere. El Salmo 75 inicia con una expresión de gratitud. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, porque cercano está tu nombre. Asaf reconoce que Dios no es distante, sino un Dios que actúa, cuya obra es visible en medio de su pueblo. Este salmo nos recuerda que, aunque el juicio de Dios no siempre es inmediato, nunca es incierto. Su gobierno es soberano, su justicia es perfecta, y su intervención es segura. Pero este salmo no solo celebra lo que Dios ha hecho, sino quién es Él, el juez justo. Aunque muchas veces parezca que el mal prospera y que todo está fuera de control, Dios mismo declara que ha establecido el tiempo en que actuará y que su juicio será perfecto. Nada ocurre fuera de su soberanía. Frente a esto, el salmista advierte contra la arrogancia. Los impíos se exaltan, confían en su propia fuerza y levantan su poder, como si ellos gobernaran, ignorando a Dios en el proceso. Pero la verdad es otra, porque ni del oriente ni del occidente viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. No es el esfuerzo humano ni las circunstancias lo que determina nuestro lugar, sino la voluntad de Dios. El Salmo también nos recuerda que el juicio de Dios es real. La imagen de la copa llena que Él derrama sobre los impíos nos muestra que el pecado no quedará sin respuesta. Dios es paciente, pero también es justo. Sin embargo, para el justo, esta verdad no produce temor, sino adoración. Asaf termina exaltando a Dios, reconociendo que Él es digno de alabanza porque gobierna con justicia perfecta. A la luz del Evangelio vemos esta verdad de forma aún más clara. Cristo bebió la copa del juicio que nos correspondía. Fue humillado en la cruz y exaltado por el Padre. En Él vemos que Dios no solo juzga con justicia, sino que también salva con misericordia. Salmo 76. Este salmo forma parte del grupo de salmos atribuidos a Asaf, Salmos 73 al 83, y celebra el poder de Dios como defensor de su pueblo. Aunque no menciona un evento específico, muchos lo relacionan con intervenciones históricas donde Dios libró a Israel de sus enemigos, como la derrota del ejército asirio en tiempos del rey Ezequías, Isaías 37. En este episodio, el pueblo de Judá enfrentó una amenaza abrumadora por parte de Sennacherib. Humanamente no había salida, pero Dios respondió a la oración de Ezequías y actuó con poder, derrotando al enemigo de manera milagrosa. El Salmo 76 parece reflejar ese tipo de intervención divina, un Dios que no solo gobierna, sino que irrumpe en la historia para salvar. A lo largo del Salmo se exalta a Dios como Rey soberano, cuyo nombre es conocido en Judá y cuya morada está en Sión. Desde allí, Él quebranta el poder de los enemigos,
silencia a los poderosos y demuestra que ninguna fuerza humana puede prevalecer contra su voluntad. Dios se presenta como un guerrero que vence, que desarma al enemigo y que hace cesar su fuerza, dejando en evidencia que la victoria no pertenece al hombre, sino a Él. Ampliando este mensaje central, podemos explorar varios aspectos. La soberanía de Dios sobre las naciones. El Salmo enfatiza que Dios es el gobernante supremo sobre todas las naciones de la tierra. Desde su trono en Sión, Él ejerce su autoridad sobre los reinos terrenales y decide el destino de los pueblos según su voluntad soberana. La protección divina. El Salmo resalta cómo Dios defiende a su pueblo de los enemigos. Describe cómo Él interviene en momentos de crisis para librar a los justos y frustrar los planes de los malvados. Esta protección se manifiesta en diversas formas, desde la confusión de los enemigos hasta el uso de la guerra y el juicio de Dios. La adoración y el temor reverente. El Salmo invita a la adoración y al temor reverente de Dios. Reconoce que Él es digno de alabanza y reverencia debido a su poder y su justicia. A través de la observación de sus acciones en la historia, el pueblo es llamado a rendirse delante de Él. La confianza en Dios en tiempos de adversidad. Aunque el Salmo celebra la victoria y el juicio de Dios sobre los enemigos, también enseña a confiar en Él en medio de la adversidad. La protección de Dios no significa ausencia de pruebas, pero sí la certeza de que Él reina sobre ellas. Este salmo también nos muestra que el juicio de Dios no es caótico ni arbitrario, sino justo y decisivo. Él se levanta para salvar a los humildes de la tierra y para humillar la arrogancia de los hombres. En este sentido, el Salmo 76 se conecta con el Salmo 75. Lo que allí se declara, que Dios juzga, humilla y exalta en su tiempo, aquí se manifiesta en acción. Dios no solo promete justicia, sino que la ejecuta. A la luz del Evangelio, vemos el cumplimiento perfecto de esta verdad en Cristo. Él es el Rey victorioso que ha vencido a nuestros enemigos finales, el pecado, la muerte y Satanás, no por fuerza humana, sino por medio de la cruz. Lo que parecía derrota se convirtió en la victoria definitiva, asegurando para su pueblo una salvación eterna. Así el Salmo 76 no solo celebra una victoria pasada, sino que nos llama a confiar en que el mismo Dios sigue gobernando hoy. Aun cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, Él sigue siendo nuestro defensor y en su tiempo mostrará su poder y su justicia. Para meditar, ¿en qué áreas de tu vida estás luchando con aceptar que es Dios quien humilla y exalta en su tiempo y no en tus circunstancias o esfuerzos? Cuando enfrentas situaciones que parecen injustas o imposibles, ¿respondes con temor y ansiedad o con confianza en que Dios sigue reinando y actuando como tu defensor? A la luz de Cristo, el Rey victorioso que venció a nuestros enemigos finales, ¿estás viviendo con una confianza activa en su victoria? ¿O sigues intentando pelear tus batallas en tus propias fuerzas? Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.